Bienvenidos hudsonianos. Imagino que todos los que estamos acá tenemos algún interés especial en Hudson o nos ha llamado la atención todos los eventos que estamos realizando. Aquí en el tercer piso tenemos una exhibición para los que no la vieron todavía y por supuesto los invitamos a todos al Museo Histórico Provincial en la provincia de Buenos Aires, en Florencio Varela. Bueno, somos bastantes los que vamos a exponer el día de hoy, así que simplemente ahora voy a abrir. Mi nombre es Carlos Fernández Balboa, yo soy el museólogo del Museo Hudson y un poco voy a funcionar como moderador de este coloquio, de esta presentación de varias personas que han hecho un gran esfuerzo y un gran trabajo en este año para que Hudson llegue a más cantidad de gente. Al principio vamos a abrir con el director del museo, Rubén Ravera, y el presidente de lo que es todos estos eventos del centenario, que es el doctor Mario Gustavo Costa, que al mismo tiempo también fue presidente de la Asociación Aves Argentinas. Así que, Rubén. Bueno, mi intención era no hablar, pero la insistencia de Carlos ha hecho que esté aquí una vez más, simplemente para agradecer a todos los que han participado en estos eventos, con este cierre de hoy, que no es en realidad un cierre, es la apertura para otras actividades que se van a hacer aquí en la Argentina y en otros lugares. Como me comentaba recién el doctor Costa. Así que bueno, agradecer a quienes van a exponer hoy, todos realizadores, desde lo literario, lo audiovisual, que bueno, no van a ser dejados de lado para los hudsonianos como material, nuevo material que reivindica la obra, la figura de Hudson. Así que nada más. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hudson es, como muchos de ustedes saben, un misterio por la inagotable cantidad de aspectos que vamos descubriendo de su obra, de su vida, etc. Entre esos misterios está este honor que me han hecho de figurar como presidente de una comisión de homenaje, porque como mérito personal puedo jactarme solamente de ser un lector insistente, apasionado de Hudson, pero estoy seguro que en esta platea hay muchos que me superan largamente. Así que la única justificación es de algún modo vicaria, es la representación de ser dirigente de la más antigua organización ambientalista de América Latina, la ex Sociedad Ornitológica del Plata, hoy Aves Argentinas, con la que Hudson tuvo una íntima relación. Fue miembro honorario desde 1916 en su fundación y hasta su muerte fue colaborador y corresponsal en Inglaterra. Y él, además, había sido miembro fundador de la Sociedad Real para la Protección de las Aves y director ejecutivo durante muchos años, y no pudo ser presidente de esa institución, que es una de las entidades ornitológicas más grandes del mundo, si no la más grande, por ser argentino. Era la razón por la cual fue vetada su candidatura como presidente. Ese vínculo con nuestra ornitológica, como los viejos la seguimos llamando, se mantuvo hasta su muerte. Y yo, para ser breve, pretendo solamente que vayamos no al 18 de agosto de 1922, sino un día para atrás. Ese 17 de agosto en el que Hudson terminó el enorme, voluminoso manuscrito de una cierva en el parque de Richmond, esa la denomina reiteradamente como divagación, como exploración sin método, lo subraya cada rato advirtiendo al lector, por muchísimos temas. Pero hay algo reiterado y que a mí me gusta imaginar que él
en sus últimas horas, porque después de entregar el manuscrito para que sus amigos lo revisaran, se tomó la famosa taza de té al acostarse y nunca más despertó, por lo menos en este mundo. En esos últimos párrafos reivindica su pasión, su enorme recuerdo muy emocionado de Las Pampas, donde había nacido y donde había vivido, y además se define como un naturalista de campo. Él dice que eso es lo que ha sido, un observador que registra, que anota, que interpreta, pero no sin más pretensiones. Desde hace 33 años, y estoy viendo algún docente aquí, la Ornitológica Aves Argentinas tiene la Escuela Argentina de Naturalistas, donde el diploma básico que entregamos es justamente el de naturalista de campo, una forma de enlazarnos con la tradición hudsoniana, con alguien que nos aportó tanto. Y tengo una brevísima yapa, absolutamente casual, producto de una respuesta a la invitación que cursé, esta que está aquí, a una cantidad de amigos, del doctor Enrique Bucher, profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba y uno de los mayores expertos en la biodiversidad, por lo menos sudamericana, y me escribe lo siguiente: gracias por lo de William Henry, me interesa mucho. No sé si te conté, pero mi vocación por las ciencias naturales surgió de leer los libros de Hudson durante mi adolescencia. Por eso, hay que situarse, él acaba de cumplir 82 años, convencí a mis padres de ir a visitar a los 25 ombúes cuando todavía era un lugar muy cercano a lo que fue. Quizás con Caroline Kimball, la madre de Hudson, sentada recibiendo el sol de la tarde y el marido trepado a un molino alto cuando venían las tormentas pampeanas. Y cuando hice mi postdoctorado en Inglaterra, fui a visitar varios de los pueblitos que él menciona en sus libros por Argentina. A Traveler in Lizard Things, A Foot in England y varios más. Poco después salió el libro de Alicia Jurado sobre este tema. Una faceta más del inabarcable Hudson, el de hacedor de vocaciones científicas. Y creo que esto me parece da pie para lo que van a decir los colegas. En principio elegimos a distintos autores que este año han sacado libros sobre Hudson de distinta índole. Y la primera de las expositoras es Analía Eve Fariñas, que va a presentar el libro El almacén de los Hudson, allá lejos y hace tiempo. Se recibió de agrimensora en la Universidad de Buenos Aires, fue directora de la Oficina de Catastro Parcelario de la Municipalidad de Florencio Varela y es investigadora y autora de varias publicaciones que hacen a la historia y patrimonio de Florencio Varela. Bueno, Analía, bienvenida y muchas gracias por tu presencia. Bueno, por empezar quisiera agradecer la invitación y realmente participar de esta mesa con tan prestigiosos autores como los que me van a seguir. Quería primero aclarar que yo a Hudson le digo Hudson, no Hudson, porque en Florencio Varela nadie le dice Hudson. Ustedes vayan a pedir que dónde está la avenida Hudson y le van a decir no hay una avenida Hudson en Florencio Varela, hay una avenida Hudson. Así que bueno, para nosotros es Hudson nomás. Bueno, le quería comentar que esta investigación mía, que como siempre a veces la investigación empezó en forma media azarosa por una suerte, no es algo que yo inicié exclusivamente para Hudson, sino que yo vengo haciendo una investigación histórica hace años sobre Florencio Varela. He escrito 3 libros sobre la historia de todos los primeros pobladores de Florencio Varela y sobre después la creación del pueblo de San Juan a partir de Florencio Varela. Es decir, que vengo haciendo una investigación de hace muchísimos años, siempre basada en archivos históricos de la provincia de Buenos Aires o de la Nación. Bien, empecemos ya con el libro porque no hay mucho tiempo que perder. Anterior a eso. Ese. ¿Se ve? ¿Se ve ahí?
No, no se ve nada, se ve, no sé por qué salió mal. Entonces, no. ¿La otra? No, esa es la importante, esa es la fundamental. Bueno, eso que no se ve es un censo del año 1947. Hay un libro de Francisco Sestino, fue un investigador que rescató la historia del Partido de la Ensenada, el antiguo Partido de la Ensenada, creado en 1821 y que luego desapareció en 1882 cuando se creó el Partido de la Plata, porque todas las tierras esas pasaron a ser el Partido de la Plata. En el año 1847 se hace un censo de población del partido de Ensenada, no de otros partidos. En ese censo, que es el dato más importante que no podemos ver, la familia... ¿No hay una forma de que se vea entero? No, porque está puesta así la imagen. No sé. Bueno, yo lo veía bien. Bueno, lástima que no nos vimos. Bueno, en este censo que ustedes no ven, ahí está. Hay un renglón que dice Daniel Uxon. Y hay otro renglón que por arriba que dice Cooper y otro renglón por abajo que dice Chávez. Entonces yo dije, bueno, encontré que los Uxon estaban censados en el partido de la Ensenada en el año 47, es decir, inmediatamente de que abandonaron los 25 ombúes. Había que ahora tratar de ubicar, dado que el censo hace un barrido de las tierras y de las casas que va encontrando en forma sistemática, si a través de los nombres de las personas que figuraban cerca de Uxon, podía yo saber dónde estaba localizado, dónde habían vivido. Por suerte, este señor Cooper y este señor Chávez se llevaban muy mal y tenían un litigio porque las tierras de ellos se superponían también con el siguiente personaje que va a aparecer ahora, que les voy a contar. Entonces hay muchos duplicados de mensura. El siguiente plano, este es un duplicado, es un plano donde se reflejan todas las mensuras que se hicieron desde 1820 hasta 1900, de todos los partidos hay un plano de este tipo. En ese plano se vuelcan los nombres de los propietarios y la extensión de tierras que tenían y los duplicados de mensura que se realizaron. No sé si ustedes ven, pero hay uno que dice Cooper, abajo hay una lonja que dice Chávez, y entre ellos dos hay dos propietarios, uno que era Avellaneda y otro que era un tal Gilbert. Bueno, de Avellaneda busqué, pero bueno, no resultó importante, así que lo vamos a dejar de lado. Y en cambio, en Gilbert encontré que este señor tenía una propiedad donde había un almacén. Sigamos al siguiente. Este es el plano general. Sigamos al siguiente, que es uno de detalle, donde se ve más cercano. En este, ustedes ven que dice Enrique Gilberti, inclusive dice María Gómez también. Esto es importante porque la anterior ubicación que se había dado del almacén era la casa de María Gómez. Aquí vemos que tanto la casa de María Gómez como la casa que era de Gilbert eran dos propiedades distintas. Este plano es muy importante porque cuando se hace la mensura, Gilbert no está de acuerdo y entonces manda a que un dependiente de él pelee la mensura. ¿Quién resulta ser este dependiente? Resulta ser Diego Rogo, que era un amigo personal de la familia Uxon. Es decir, que en este almacén estaba viviendo Diego Rogo, y si estaba viviendo Diego Rogo, evidentemente también estaba viviendo la familia Uxon. Quiere decir que este era el almacén donde vivían los Uxon. Sigamos adelante. Yo analicé los siguientes duplicados de mensura. Esta es una vista general, el detalle de este plano. Cuando el agrimensor mide el terreno esta mensura, dice, tengo que hacer esta vueltita porque me encuentro con una zanja, la zanja que rodea a la propiedad de Gilbert y no puedo seguir avanzando. Entonces, es otro de los datos que Uxon nombra en su libro de que el almacén estaba rodeado por una zanja. Sigamos adelante. Este es el plano 1 de Chávez. En estos planos, si uno los mira más en detalle, se puede ver que está la traza del camino a Chascomús por el puente, que pasaba muy cercano al almacén. El siguiente es un detalle. En este plano, lo interesante es que ya al almacén se le pone nombre. Dice almacén de tablas. Ustedes recordarán que Uxon dice, Daniel
había cambiado el techo, el padre de Guillermo había cambiado el techo de paja porque se llenaba de bichos y de alimañas y por lo tanto para ellos resultaba algo muy antihigiénico y lo había reemplazado por un techo de madera. En la campaña bonaerense los techos, el 99% eran de paja, algunos, muy pocos, eran de teja, pero de madera no había techos de madera, es decir, era casi una excepción un techo de madera. Así que alguien que haya dicho que el techo lo habían cambiado por uno de madera y encontrar un almacén que se llame almacén de tablas, el nombre de tablas siempre se le da al techo. Nosotros tenemos la casa más importante de Florencio Varela, que fue el casco de la estancia que después dio origen al pueblo, se llamaba Casa de Tejas, precisamente porque el techo era de teja. Es decir, que almacén de tabla era un almacén que tenía techo de madera, como lo dice Uxon. Es decir, que tenemos el camino de Chascomús, que pasa muy cerca, tenemos el techo de tablas, hay también ahí un puesto, se cita un puesto que Hilbert también tenía. Hay que aclarar que Hilbert era norteamericano, es decir, la misma nacionalidad que los Uxon. Así que bueno, eso es otro hecho que pudo haberlos puesto en contacto y por eso se conocieron y por eso los invitó a que estuvieran adelante de su almacén. Acá hay otro donde ven que ahí pasa el camino, también se ve todo el bosquecillo. ¿Ven? Eso oscurito son los árboles, es decir, que implica de que también había una gran arboleda, como Guillermo nos relata. Seguimos, ahí se ve más en proximidad. Sigue denominándose almacén de tablas. Seguimos adelante. Este es un plano, pero que tiene muy poco detalle. El de la testamentaria también seguimos. Tiene muy poco detalle, pero sigue existiendo el almacén a través de los años. Y este es el último que encontré, que miren que es 1907, donde sigue figurando el almacén y dice almacén de tablas. Hasta en 1907 seguía figurando el topónimo almacén de tablas. Creo que hay un detalle, ahí está el nombre almacén de tablas. Otro detalle interesante es que cuando Amestoy y Lenz buscaron un almacén importante, encontraron que existía, lo que ellos buscaban era la posta de Ardoy, porque seguramente les habían dicho oralmente de que había un almacén muy importante que estaba en esa zona. En esa posta, es decir, cuando los Uxon se van, en el año 1856 hay un censo en la Ensenada. A los Uxon ya no los censan en la Ensenada. Y a Hilbert lo censan con otro dependiente. ¿Quién era este dependiente? Esteban Ardoy. Este Esteban Ardoy, unos años después, recibe el mandato del correo de ser jefe de posta. Es decir, que es muy probable que en el mismo almacén de tablas existiera también o funcionara la posta de correo y por lo tanto también sea conocida como posta de Ardoy, que era lo que Lenz y Amestoy estaban buscando. Lo que pasa es que ellos localizaron una vieja casa que no era la que correspondía. Seguimos adelante, más. Bueno, lamentablemente bueno. Y lo otro interesante es que Enrique Hilbert, aquí vemos que él pagaba por giro. Lo que dice en giro, eso es el aporte que se hacía del impuesto de contribución directa por comercio. También tenía ganado, pero en cantidad menor, y objetos no expresados son todos los valores que había en el campo, es decir, las viviendas, los carros, las aguadas, si tenían cercos, es decir, más que cercos en corrales, porque cercos perimetrales totales no había. Entonces todo eso se evaluaba y sobre eso se pagaba un porcentaje como contribución directa. El monto que ellos pagaron de 290 pesos, 296, es el más alto para todo el partido de la Ensenada. Y fíjense que lo pagan porque el valor más importante es el de giro, que era el comercio. Seguimos para adelante. No, esto no, para adelante. Esto es por si tuviera mucho más tiempo. La otra es María Gómez, que era la anterior ubicación. Aquí vemos que María Gómez, en ese momento, cuando se la censa
en el censo de contribución directa del año 1840, solo paga por ganado, por giro no paga. Es decir, que en la casa de ella no funcionaba un almacén. Siguiente. En el año 48 también la contribución directa sigue siendo lo mismo, antes, nos quedamos en un antes. También paga por ganado, no paga por giro, quiere decir que nunca en la casa de María Gómez funcionó ningún comercio. ¿Qué pasó con el almacén? Porque claro, haber encontrado una casa vieja que se adjudique como almacén siempre es mucho más grato para los ojos y para las personas. Pero bueno, no siempre la historia uno la escribe como se desearía, sino como es. Lamentablemente, cuando se realiza el trazado, es decir, el camino a Chascomús era un camino a campo traviesa, literalmente, es decir, atravesaba todos los campos. Cuando llegó el alambrado, todos los propietarios comenzaron a alambrar sus campos. Por lo tanto, la Ruta 2 comenzó a tener este trazado, siguiendo el límite de las propiedades, de los ejes divisorios de las propiedades. En la década de 1930 decidieron que una ruta que hiciera esto no era muy conveniente y entonces era mejor hacer una ruta como la que hoy conocemos. Para eso se tuvo que hacer una expropiación de las tierras. Lamentablemente, la expropiación de la tierra, el campo de Hilbert era así, un rectángulo. Cuando se hace la traza de la Ruta 2, se hace así. ¿Dónde estaba el almacén? En la traza, sobre la traza. En las últimas dos imágenes. Aquí ven, lo rojo es el límite entre el partido de La Plata y el actual partido de Bransen. Lo amarillo es la Ruta 2, lo celeste es el campo que había sido de Hilbert, y en la siguiente, que es un detalle, ahí vemos nuevamente el campo de Hilbert, que el almacén de tablas está marcado por ahí, ¿sí lo ven? Ese punto fucsia, y hoy, por si esto fuera poco, además de pasarle la ruta por arriba, tenemos el Aras del Sur, Aras del Sur número 1, que hizo un club de campo y por lo tanto de haber algún vestigio de zanja o de material cerámico, de botellas o así, el movimiento de suelo que ellos han realizado es muy probable que hayan hecho desaparecer todos estos vestigios. Pero bueno, los antecedentes históricos de la presencia de los Uxon en ese lugar ha permanecido y ha subsistido 176 años, que para lo que son los archivos históricos argentinos es un verdadero milagro. Así que lo dejo al escrutinio de ustedes, que en algún momento puedan leerlo con mayor detenimiento, con muchos más detalles que los que yo he podido vertir ahora en una exposición rápida y breve, y bueno, y que otros investigadores puedan profundizarlo más como para encontrar más datos que confirmen lo que yo he establecido o lo contradigan, si es que encuentran datos realmente que no son coincidentes. Bueno, le agradezco mucho su atención, muy amables. Vamos a invitar ahora a Jorge Gabriel Oriarte. Va a presentar el libro Reflejos del mundo perdido de Guillermo Enrique Hudson, las vivencias de un quilmeño en Chascomús. Oriarte es historiador del Foro San Martiniano por la Universidad de Buenos Aires y autor de más de 15 publicaciones de historia y de cultura argentina. Buenas tardes. Como uno no tiene mucho tiempo, hay que tratar de acotar lo más que se pueda para presentar esta obra. Coincido con la disertante que me precedió. Yo hablo de Guillermo Enrique Hudson, porque era argentino, y como decía Sarmiento, nosotros tenemos que hablar como se escribe. Era Hudson, para mí, por lo menos, coincido con ella. Este libro estaba planeado para tener otro tomo, que la verdad no sé si va a salir algún día, porque tengo problemas con la coautora, vamos a ver qué pasa. Pero en la segunda parte estaban todos los mamíferos y todas las aves que Hudson nombra en Allá lejos y hace tiempo. Como una curiosidad, yo la otra vez se lo decía a Rubén Ravera, no nombra al hornero, increíble, porque un pajarito nuestra ave nacional.
no lo nombra. Y nombra un ave que ahora no la tenemos acá, aunque han aparecido algunos pequeños avistamientos, ojalá que vuelva, el ibis rojo, que es una especie de cuervillo de la cañada de color escarlata, que está en el escudo del país Trinidad-Tobago, del Caribe. En Brasil ahora lo han detectado en Florianópolis, porque también había desaparecido. Bueno, las aves van, vienen, como todo ser vivo, ¿no? Yo fundamentalmente he seguido la vida de Hudson en su obra cumbre, para mí al menos, allá lejos de hace tiempo, y intercambiándola con datos históricos que él apenas menciona, ¿no es cierto? Por ejemplo, en su visita a Buenos Aires, yo me permito hacer una especie de pintura de cómo era el Buenos Aires que él conoció, ¿no es cierto? Y Hudson ha hecho cosas y ha dicho cosas, escapándose de la parte naturalista, como verdaderamente un gran historiador. Yo tuve la oportunidad hace años de visitar Carmen de Patagones, de visitar el museo, y yo me acordaba lo que él había escrito sobre el combate de Carmen de Patagones. Fue la persona que con más detalles describió esa gloriosa página de nuestra historia, donde un grupo de gauchos y mujeres disfrazadas de soldados lograron vencer a una impresionante invasión brasileña durante la guerra contra el Imperio de Brasil. Y él nombra, y dice, yo estuve parado ahí como si fuera el esqueleto de un dinosaurio, un buque, el Itaparica, y en ese museo está la proa del Itaparica. Y para mí, como quilmeño, me resultó muy especial, logré sacarme una foto posando junto a la proa de ese barco brasileño, porque en el combate de Quilmes, el Itaparica fue la nave que con más valor se enfrentó a la 25 de mayo que estaba al mando del almirante Guillermo Brown. Y casi se hunde, salió más muerta que viva, digamos, fue a Montevideo, la repararon y fue en una expedición corsaria a Carmen de Patagones donde se hundió. Y en el museo ese está la única persona que yo he detectado de nuestra historia que relató el combate de Carmen de Patagones con lujo de detalles, Guillermo Enrique Hudson. Es conocido por todos ustedes la obra de Allá lejos y hace tiempo, así que no me voy a referir en demasía porque hay cosas que creo que son más importantes. Lo importante que fue Hudson en el mundo ante muchos escritores, ¿no es cierto? Por ejemplo, me va a salir mal el nombre, pero fue Premio Nobel de Literatura, Rabindranath Tagore, el indio, cuando vino a la Argentina, le hicieron una pregunta así, bueno, ¿qué tal? ¿Qué conoce de Argentina? Y empezó a dar lección. Entonces todos se quedaron. ¿Y usted cómo sabe tanto? Porque he leído al gran Guillermo Enrique Hudson. Y todos los periodistas se quedaron mirando, no sabían de quién estaba hablando. Y uno dijo, sentí vergüenza patriótica. El presidente Teodoro Roosevelt de Estados Unidos le fascinó tanto la vida del gaucho que describió Hudson, porque él fue un cowboy norteamericano, que ordenó que toda la obra de Hudson fuera traducida y esté en la Biblioteca Nacional del Congreso de los Estados Unidos de América. Que no todos los extranjeros tienen ese gran honor, ¿no? Y hispanoparlantes ni hablemos. En Japón, yo el otro día se lo refería a una persona, creo que Atilio era, que luego de la derrota de 1945, sí o sí los chicos japoneses tenían que aprender el idioma inglés. ¿Cómo hacemos para enseñarle el idioma inglés a esta gente con los cuales no queremos pelear nunca más, porque son muy, muy valientes, terribles, tuvimos que tirar 2 bombas atómicas para ganarles, decían? ¿Cómo hacemos? Entonces se pensó en un libro, digamos, de tipo infantil, y el que iba ganando la carrera era Mark Twain con Tom Sawyer. Pero el general Douglas MacArthur dijo, no, ese libro no puede ser, porque ese es un libro norteamericano, tiene que ser un libro neutral, un libro que cuente otra cosa, de un chico, aventuras, travesuras, ¿no? Y alguien de su equipo, ignoro quién fue,
Le dijo, mire, en 1937 acá en Japón habían empezado a leer la obra de un tal Guillermo Enrique Hudson. Ah, el argentino, sí, yo la conozco. Bueno, y ahí, allá lejos y hace tiempo, fue el libro que sacó a los chicos japoneses del horror de la guerra, del horror de las 2 bombas atómicas, porque en Japón, que estaba totalmente destruido, se construían, yo eso lo escuché una vez en una exposición, cada 4 cuadras un edificio gigantesco amarillo y cada otras 4 cuadras otro edificio gigantesco blanco. El blanco era un hospital, el amarillo era una escuela. Así vamos a sacar a Japón adelante, curando nuestras heridas físicas por la guerra y todas las heridas también de la guerra, pero tirando hacia el futuro. Hudson fue una persona muy querida. Yo acá en el libro cuento el trabajo de 2 embajadores de Japón que hicieron muchísimo por el rancho natal de Hudson. Y bueno, fundamentalmente quiero decir que fue, como dijo acá, bueno, un señor, no me acuerdo el nombre en este momento, pido disculpas, él en Inglaterra fue uno de los primeros que trabajó para la defensa de las aves y les enseñó a los cazadores que a las aves hay que cazarlas, llegado el caso, después que procreen, que tengan pichones, que los pichones ya tengan plumas y vuelen. Bueno, ahí entonces sí los pueden cazar. Si ustedes los están esperando como si fuera una artillería batiente, cuando proceden de la África subsahariana y llegan al Canal de la Mancha, no iba a quedar nada. Entonces, al final llegaron a un acuerdo, dijeron, quizá tenga razón, y tuvo razón. Y como él, también este señor dijo, no llegó a ser presidente de la Sociedad Real de Aves porque él no había nacido en Inglaterra, no era inglés nativo. Como particularidad, este es un mapa que yo encontré, sinceramente, por casualidad, en la hemeroteca de la Biblioteca de La Plata. Literalmente se me vino encima. Yo estaba buscando otra cosa y se me cayeron una serie de mapas, salí, parecía un minero, polvo por todos lados. Es un mapa de Quilmes de 1890, un año antes que naciera Florencio Varela. Y ahí se ve la extensión que llegó a tener John Davison, que fue un gran terrateniente, al cual Hudson no le tenía mucho cariño, y que ya ahí ha comprado, evidentemente, esto se está, no, se está sí, sí, perdón. ¿Está viendo acá? Está bien. Han comprado su tierra, su hogar natal, los 25 ombúes. Bueno, esto fue algo que me pasó en General Alvear. Yo soy miembro de número de la Academia Sanmartiniana, el Instituto Nacional Sanmartiniano, y fui a disertar a General Alvear. Y me llevaron a la casa de un señor que tiene verdaderamente un museo, algo extraordinario, desde boleadoras, lanzas, bueno, armamento del siglo XIX. Y cuando estoy saliendo veo esas vacas. Esas son las vacas que pintó Emer Essex Vidal, el ganado criollo. Y yo me quedé helado, dije, pero lo tienen acá. Sí, ¿y qué hace con estas vacas? Porque digo, según yo he leído, la carne era muy dura. No, yo la tengo para que se reproduzcan, yo no les hago nada. O sea, un conservacionista. Y sinceramente sería interesante que en nuestras pampas los ganaderos tuvieran un par de estas vacas, un sector, porque fueron las vacas con las que San Martín cruzó los Andes para alimentar a su ejército. Son las vacas que hicieron a la patria, en definitiva. ¿Y cómo se salvaron estas vacas? Fundamentalmente, cuando se crea el Parque Nacional Los Glaciares en Santa Cruz, quedó ganado abandonado ahí, y bueno, y están ahí. Y ya está. Bueno, y estas son las 2 aves que Philip Luttel Sclater puso el nombre de Hudson. Uno es la viudita negra y la otra la punera. Que en la Sociedad Ornitológica, digamos, de Inglaterra, se nombren a 2 aves con el nombre de Hudson, es verdaderamente un gran honor. Para terminar, porque ya estoy terminando, me hacen terminar. No, es justo, todos tenemos que hablar más o menos lo mismo. Mi rol de tirano. No, pero sos un buen tirano. Algunos te pegan patadas. Un gran amigo de él, Roberto Cunningham Graham,
decía refiriéndose a Hudson, que con otros autores muy famosos como Conrad, que fue un polaco nacionalizado inglés, hablamos de cosas, de filosofía, de literatura, de historia antigua. Con Hudson hablamos de caballos, de indios, de cabalgatas, de pastos, de las cosas importantes. Y ya que lo nombré a Roberto Cunningham Graham, yo no sé si todos lo saben, él tenía, cuando vino a la Argentina, muy viejito, 2 objetivos. El primero, conocer el rancho donde nació Guillermo Enrique Hudson. Y el segundo, conocer a Gato y Mancha, porque él estaba enamorado de la hazaña que habían hecho. Conoció el rancho de Guillermo Enrique Hudson, se emocionó tanto, que a los pocos días murió, para algunos de emoción, no pudo superarlo. Enterado de su estado desesperante, ya que él no pudo conocer a Gato y Mancha, se los trajeron desde Ayacucho en tren, y habían hablado con la gente del hotel, del Alvear Palace Hotel, para que pudieran entrar los caballos, que él los pudiera ver, pero no se logró. Pero los caballos fueron los que precedieron el cortejo fúnebre de Roberto Cunningham Graham al vapor que lo llevó a Inglaterra. Yo creo, para sintetizar, que es una pena que a Hudson no se lo conozca, porque lamentablemente no se lo conoce. En los colegios no se lo hace leer, no sé por qué, porque vuelvo a repetir, aparte de que fue un gran naturalista, un gran escritor, también fue un gran historiador, hizo unas cosas muy buenas y defendió los derechos argentinos de las Islas Malvinas. Discúlpeme. No, muchas gracias. Bueno, muy amable. Gracias, Jorge. Vamos a Nilda Mercedes Rodríguez. Va a presentar un trabajo que se llama Otras voces sobre Guillermo Enrique Hudson. Nilda es docente de nivel inicial y técnica superior en administración de documentos y archivos e instructora de formación profesional. Se desempeña como archivista del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson. Para salir un poco de las obras biográficas, vine a traer otros trabajos, otras voces sobre Guillermo Enrique Hudson. Y quería empezar con el libro Aventuras de pájaro de Laura Forchetti. Laura Forchetti nació y vive en Coronel Dorrego, en provincia de Buenos Aires, y escribe poesías. Su primer libro dedicado a Hudson fue el libro de las horas, que ganó el Premio Nacional de las Artes, y con Aventuras de pájaro fue premiada por ALIJA, la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil Argentina. Además, Alejandra Correa la acompañó con estas hermosas ilustraciones. Y Aventuras de pájaro es un libro que nos permitió a nosotros acercarnos a los más chicos. En este punto voy a disentir con el tema de Hudson en las escuelas. Desde hace muchos años el museo y nuestro director Rubén Ravera ha trabajado por instalar la imagen de Hudson en las escuelas varelenses y de zona sur, y siempre seleccionamos materiales que tienen que ver con esta bajada didáctica. Laura Forchetti es un material excelente para trabajar en escuelas. Yo solamente traje imágenes para mostrarles de cómo podemos invitar a través de la poesía a los más chicos a animarse a realizar collage sobre la naturaleza. Estos collages vienen a ser como los cuadernos de Hudson de niño, así como también las poesías tienen que ver con la imaginación de cómo sería Guillermo Enrique Hudson cuando era niño. Así que, si me permiten, les voy a leer solamente el final del libro, voy a hacer un spoiler, y dice así. Vos, si querés, pasa las imágenes, pues son solo las imágenes. Dale. Un día fui pájaro, iba a caballo por la pampa, la espalda recostada sobre el lomo, la cabeza echada sobre el anca. No veía la tierra, solo el globo del cielo, floreado de estrellas.
eran los cascos sobre el pasto, el rumor de las alas. Un día fui pájaro, pasaba el río, de la noche galopaba. Bueno, Aventuras de Pájaro tiene, además de este libro, un blog que lleva el mismo nombre, donde podemos ver todos los talleres que realiza Laura Forchetti de lectura creativa y escritura creativa. En el Museo Hudson y en la Biblioteca Nacional se presentó este libro a finales del año pasado. En el caso de la presentación en nuestro museo, coincidió con una visita escolar, lo cual a mí me sorprendió muchísimo, porque Laura se asomó a la casa natal y justo 2 cuartos grados estaban en el intervalo entre visitas guiadas y estos grupos de chicos de entre 9 y 10 años estaban en su tiempo libre. Y Laura los invitó a hacer un ejercicio en el Salón de Usos Múltiples. Uno diría, tenían el parque ecológico para recorrer libremente un momento y sin embargo bastantes chicos decidieron darle la oportunidad a Laura de hacer este taller de poesía. Uno solo cuestionó si tenían que escribir, dijo, si hay que escribir, no. Entonces ella le dijo, no van a escribir. Cuando estaban en el salón, ella les leyó el libro completo y ellos la escucharon. Hablaron de los pájaros que conocían, imitaron las voces, hablaron de los colores y ya empezaron a jugar un poco con estos collages. Después de eso, ella les preguntó si se animaban a hacer algo más. Y ahí el mismo nene dijo, usted prometió que no íbamos a escribir. Y ella le dijo, no van a escribir. Y sacó palitos de helado. En cada palito de helado había una sola frase de cada poesía, con 3 o 4 palabras, y los invitó a que ellos reformularan esto y armaran su propio verso, con solamente 3 palitos que eligieran. Así que fue dejando 20, 30 palitos en cada mesa y los chicos armaron con las poesías de Laura una nueva poesía. Y después escribieron. Efectivamente, cada uno quiso llevarse su poesía de alguna forma. Escribieron, dibujaron y también plegaron ese papel. Algunos hicieron aviones, otros hicieron algún pájaro de origami. Y desde ahí quiero recuperar esta otra voz de Hudson. El siguiente libro del que voy a hablar es Gualicho. Gualicho es en realidad el niño diablo. Y acá voy a decir que mi libro favorito de Hudson es El Ombú. El cuento del niño diablo es un cuento maravilloso. Ya desde el principio nos regala Hudson con este paisaje que en esta oportunidad Fer Gris, una artista de Lago Puelo, nos trae en forma de historieta. Así que en este punto es donde voy a decir, esta es otra voz de Hudson, es otro formato, y también nos acerca muchísimo a las escuelas. Fer Gris donó completamente todos los bocetos, desde el blanco y negro hasta el color, las acuarelas, todo lo que forma esta maravillosa historieta que es el cuento de Hudson, impecable. Es la mejor adaptación que he visto de una obra que, digamos, es bastante compleja. Y después Fer juega un poco también con continuar el cuento, ¿no? Entonces nos habla de un niño diablo que se debate por el amor, por sentar cabeza, que tiene más aventuras. Y también nos muestra un Hudson joven que se conoce con el niño diablo, como ella lo bautizó con Gualicho. Este encuentro se produce cuando Hudson visita la Patagonia, en su imaginación, ¿no? En la imaginación de Fer Gris, y el niño guía a Hudson a través del desierto y cuando se encuentra le muestra una visión del futuro, donde le dice que como un ave va a volar lejos y está hablando de su viaje a Inglaterra. Una cosa más quiero contarles, otra voz que quiero rescatar es la de Romina Garcelano. Romina Garcelano es una barelense
que durante todo este año en la radio municipal de Florencio Varela tuvo un programa que se llamó Allá lejos y hace tiempo, hasta el centenario, que transmitió en vivo desde la casa natal. Romina tomó la posta de un puesto vacante, ya que este año perdimos a varios periodistas varelenses, a Virginia de Matei y a Graciela Linari, que eran las que constantemente continuaban con la educación ambiental y llevaban a las escuelas en dos formatos diferentes, una con una revista mensual y otra justamente con programas que eran para chicos de radio, donde trabajaban con Hudson. Bueno, nosotros nos preguntábamos qué iba a pasar con este puesto vacante y alegremente puedo decir que Romina ha tomado el toro por las astas y esta radio, aunque no lo crean, es muy importante para la juventud varelense, porque la mayoría de los jóvenes dentro de sus propias subculturas y gustos tienen programas en esta radio, así que no es casual que Romina esté ahí. Ella es directora del Instituto María Elena Walsh en Buenos Aires, que es un instituto primario, tiene jardín de infantes también y no sé si incorporó secundario. Y bueno, gracias a estas tres voces diferentes, Hudson tiene voz, tiene historietas y tiene poesía. Muchas gracias. Gracias, Nilda, muchas gracias. Bueno, Bernabé López Lanús va a hacer la presentación del libro Allá lejos y hace tiempo 2. Es ornitólogo, naturalista e investigador. Es director de la editorial Audiornis, donde publica diversas obras de historia natural en la Argentina. Es el promotor, entre otras cosas, del Parque Nacional Saladillo en la provincia de Buenos Aires, donde vive. Bernabé. Impecable. Bueno. Estaba escribiendo, ¿está bien ahí? Cerca del micrófono. Estaba escribiendo sobre pájaros, una obra que compila toda la obra ornitológica de Hudson, que va más allá de Aves del Plata. Me pasó que en esa compilación tuve que leer los 24 libros de Hudson, inclusive Mansiones Verdes, para ver si había alguna información sobre aves. Y mi plan era, cada vez que encuentre algo sobre pájaros, lo extraes, lo pones en una planilla Excel, todo mezclado, después lo ordenarás. Pero claro, agregué una columna más en la planilla de Excel cuando había anécdotas sobre Hudson que tenían que ver con nuestras pampas. Y digo, me parece que voy a arrancar por acá. Me parece como que es más fácil ordenarlo y porque me entusiasme más. Un poco que dejé relegado para el año que viene la obra de aves, y el año pasado publiqué este libro que se llama Allá lejos y hace tiempo 2, que increíblemente el ISBN Internacional me aceptó el nombre, con el subtítulo La segunda autobiografía de William Henry Hudson en El Plata. Y la palabra clave es autobiografía. No invento ningún concepto, sino que transcribo lo que él puso en esa cantidad de datos. Empecé a separar lo que era Huanticincombúes, lo que le llamamos las acacias, el periodo de la Guardia Nacional. Hice mapas en relación a cómo era el mapeado en la época de 1860, 1865, 70. Y dije, es una autobiografía, ¿y qué tal con Tierra Purpúrea? Muchos dicen que es autobiográfico, y sí, Morley Roberts dice, cuando se muere, al año publica un portrato de su amigo Hudson. Morley Roberts era aventurero igual que Hudson, bastante menor que él, muy amigos. Y en un momento dice, a mí, si me preguntan hacer una biografía de Hudson, hay que aclarar que es el único biógrafo que lo conoció a Hudson y que escribió sobre Hudson. Él dice, para mí, su obra La Tierra Purpúrea es autobiográfica, especialmente respecto a las mujeres. ¡Wow! Entonces, digo, voy a leer Tierra Purpúrea de vuelta. Y digo, ¿y qué tal? Y ahí empieza el cuadro este. Miren qué pasa acá. Acá estoy interrelacionando, primero arrancando la historia de Richard Lamb, que se va con Paquita o Romola Veleira en el primer libro que publica Hudson, Tierra Purpúrea, que Inglaterra perdió, 1885. Después, en 1904, las primeras páginas, 1904, sí, las primeras páginas las modifica un poco y dice que no dice que se llama Romola, su mujer, sino que es Paquita.
Y cuando estoy sin completar todavía los 25 años, él no dice, siempre es como rebuscado, no dice, estaba por cumplir 26 años. Cuando no había completado los 25 años, estoy ingresando, tengo en los periodos de mi historia, lo que voy a decir ahora como Richard Lamp, de lo que me pasó durante un lustro, durante 5 años. La primera parte del primer periodo y el segundo, no lo quiero describir demasiado. El primero fue solamente mi noviazgo, mi casamiento. Y el tercero de los periodos fue un negro total porque estuve meses en la cárcel. Cuenta que muere su mujer y cuenta que muere el padre. Y entonces él se dedica, lo que prometió, que uno lo lee en la misma Tierra Purpúrea, publicar lo que vivió en Uruguay, lugar donde jamás en vida dijo haber estado. Y nunca escribió sobre un solo pájaro de Uruguay, no hay un solo espécimen, nada. Entonces yo digo, ¿qué pasa? ¿Por qué lo oculta en vida en la época victoriana, de la reina Victoria, el imperio británico, lo más rancio, la más rancia estirpe, lo más clásico, casado con Emily? ¿Cómo se va a poner a publicar en 1885 su obra Tierra Purpúrea? Fui yo. La hace anacrónica, la ubica dentro de la guerra de los blancos y colorados en Uruguay. Y él dice, cuando estoy por cumplir los 26 años, todavía no había completado mis 25 años, y digo, ¿y qué tal si es Hudson realmente el que está ocultándonos información? ¿Y qué tal si le pongo que cuando estaba entrando ahí, a Uruguay, desde Buenos Aires, que Richard Lamp nació el 4 de agosto de 1841, y ahí fue la sorpresa. Donde ven todas las, y ahí es cuando cruzo la información, donde ven las barritas negras son cartas que mandó Hudson por el envío de especímenes al Instituto Smithsoniano y después a Sclata en la Sociedad Zoológica. Cada barrita negra, cada 3, 4 meses, 2 veces por mes, existe una carta en este lustro. Si Richard Lamb está diciendo, estaba por completar los 25 años, digo, bueno, eso es en 1866. ¿Cuándo es estoy por completar los 25 años? Y 3, 4 meses antes de cuando cumplís años, como con cierta lógica. No es seguro total, pero por ahí podría ser, bueno, puede ser junio. Cumple en agosto, bueno, supongamos junio. Miren lo que pasa. Cuando él describe, Richard Lamp, describe que el primer periodo fue cuando estuvo de novio y se casó, que estuvo 7, 8 meses de relativa felicidad con Paquita, que se fugó de noche de la casa de su suegro, que no quería que se casara, y en secreto estuvieron en Santa Fe. En el libro describo que hay cartas con información ornitológica que él le escribe a Sclata, donde dice, no he podido colectarles especímenes en Santa Fe. Y Morley Roberts después le dice después de que se murió, dice, Hudson, que estuvo en las zonas, en la sierra, en las pampas, en las estancias rioplatenses, en las llanuras de la Patagonia y en el Gran Chaco, pone. Yo digo, claro, Santa Fe biogeográficamente en el norte chaqueño. Entonces, son 7, 8 meses en Santa Fe, dice Hudson, con Paquita. Vuelvo a Buenos Aires para organizar una salida secreta a Montevideo. Pasan unas semanas, cuenta él, y sale para Uruguay alrededor de un año. Un año, ¿qué puede ser alrededor de un año? Menos de un año, 8 meses, 10 meses, 9 meses. Bueno, voy a terminar de hablar con esto. Miren los colores y miren las barras negras. Miren los colores medio azul y medio verde. Y miren las barras negras. ¿En qué periodo, por cumplir los 25 años, no hay correspondencia, no hay actividad epistolar? Justamente durante 7, 8 meses donde escribí Santa Fe, y justamente después, casi un año, 8 años, donde está en verde, que coincide con Uruguay. En esos 2 periodos de tiempo él nunca escribió una carta. El libro mío genera 2 capítulos que hablo de esto, después todo el libro, el grueso, la parte principal, con los extractos de la vida de Hudson, pero poniendo a prueba
esta hipótesis. ¿Es hipotético? Sí. ¿Es real que hubo silencio epistolar? Sí, totalmente real. Hasta ahora, entonces entre los presentes y que esto genere más estudios, a ver si aparece algún documento que contradice esta situación. ¿Cuándo vuelve Hudson? Miren la cruz. ¿Cuándo muere el padre? A mitad de enero de 1868. Y sí, se puede haber enterado rápido o no, al mes estaba en la Argentina, y si Richard Lamb es Hudson, por lo menos hay esta coincidencia, hay mucho más para hablar y bueno, en el libro está todo. Nada más. Gracias. Bueno, todos los que nos interesa Hudson tenemos la ambición de dar nuestra mirada sobre Hudson, de querer contar algo sobre la vida de él, porque si te apasionás con el personaje, lo que querés es básicamente transmitirlo, contarlo, ¿no? Es lo inmediatamente siguiente a estar enamorado, es contarle a la gente que estás enamorado de alguien. Y este libro que no llegué a tiempo para este encuentro, que me lo prometieron los delicados editores de la editorial Maizal, que es una editorial muy cuidada de una familia, una editorial familiar de Martínez, con muchos libros estéticos muy cuidados, muy bonitos. Es un libro que lo que pretende no es una cuestión de información, sino que es una cuestión de motivación. O sea, yo lo que pretendo no es informar, porque yo entiendo que para informarse uno puede ir a mis antecesores, a los que me precedieron en esta presentación, puede ir a Alicia Jurado, puede, si además de informarse quiere emocionarse y ver la mirada de Hudson desde los sentidos, puede ir al maravilloso mundo de Guillermo Enrique Hudson, de Ezequiel Martínez de Estrada, o bueno, puede buscar en Eve Clementi o en los investigadores actuales que están realizando una profunda investigación literaria, sobre todo de Hudson, pueden encontrar allí. Mi objetivo entonces es tratar de que me le pase a la mayor cantidad de gente lo que me pasó a mí hace demasiado tiempo, cuando con Claudio Bertonati fuimos a la localidad de Hudson, queriendo llegar al rancho. Nos llegamos a la zona de Hudson, porque no sabíamos si era Hudson, Hudson o qué, y teníamos 19 y 20 años, y llegamos hasta allí, y allí empezamos a enamorarnos de este personaje. Entonces el objetivo no es informar, sino es instruir. Es un libro que tiene como valor un aporte iconográfico. Creo que se publicó todas las fotografías que están dando vueltas de Hudson en distintos lugares. Y tiene una mirada también, en esto coincido con mis antecesores, una mirada del personaje desde el punto de vista que es un personaje argentino. Aquello no, digamos, después seguramente van a hablar sobre este tema del Hudson inglés, del Hudson argentino. Yo lo presento como un personaje argentino, lo presento como un personaje también muy importante de la cultura argentina. Se rescata también la historia del Museo Histórico Provincial, y el aporte podría ser una bibliografía con más de 400 entradas, que es bueno, todo lo que aparece en el museo, que por otra parte también hay una parte de aprovechamiento del museo en el catálogo, que está en la exposición, que para los que no la vieron, y celebrando el fallecimiento de Guillermo Enrique Hudson, se lo pueden ver en el tercer piso de esta Biblioteca Nacional. Así que bueno, me prometieron los editores dentro de 18 días que estará el libro dando vueltas, me llaman y lo compartimos. Bueno, y hablando de libros y de biografías, una que todos los hudsonianos estábamos esperando, la versión en español de esta obra, y este año por algo llegó. Bueno, la presentación de Jason Wilson es Vivir en el sonido del viento, ya desde el título es atractivo. Jason es catedrático emérito de la Universidad de College de Londres, ha escrito libros sobre Octavio Paz, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges y Alejandro de Humboldt. Quiero el de Alejandro de Humboldt, Jason. Vivir en el sonido del viento es una edición en español de una versión publicada anteriormente en inglés. Bueno, gracias. Voy a hablar 3 minutos. No, más. 4. Voy a hablar primero del título, Vivir en el sonido del viento. Es un título al cual llegué con mi editor. Yo me acuerdo en 2012, antes de publicar el libro, que fue de 2015,
me invitó a desayunar con él y me dijo, bring the titles, vení con los títulos. Entonces vine con 5 títulos, todos sacados de la obra de Hudson. Pero tenía un título favorito, sin decirle. Él miró las cosas, enseguida apuntó vivir en el sonido del viento. Dije, bueno, perfecto, estamos de acuerdo, porque era mi título. Ahora, quiero descodificar un poco el título. Soy un literato, no soy un ornitólogo, ni soy argentino, soy inglés de las colonias. Todo esto sale en el libro. Vivir en el viento. Para Hudson, el viento feroz de los Downlands, el sur de Inglaterra, de Wiltshire Downs, Hampshire Downs, le recordaba el viento de la pampa, sin mucho decirlo. El viento para él, para Hudson, era algo que lo liberaba de la gravedad, lo airaba la cabeza, lo hizo sentir pagano, casi que volaba. Amaba al viento, contra la cosa normal, que hay casi un odio al viento. La mayoría de la gente se molesta con el viento. Y hasta hay un cuento de Horacio Quiroga sobre el viento del norte de África, de Siroco, que uno te vuelve loco. Entonces Hudson toma un partido en contra de las convenciones del viento. Eso es lo que quería sacar de este título. La otra cosa que quise sacar es la noción del sonido del viento. Hudson trabajó mucho sobre los sonidos. Los sonidos son como una emoción profunda en él. Por ejemplo, cuando escribió la segunda versión de sus Aves de Plata, solo, sin Sclater, revisó los pájaros que estaban ahí, no me acuerdo exactamente el número, pero se acordó de 154 sonidos, que es increíble. Pensar que Hudson en 1920 era ya muy viejo, 2 años antes de morir, y se acordaba cada canción en su cabeza. Eso es una cosa increíble. Y además trabajó sobre la noción del sentido. Sé que Martínez Estrada también ha escrito mucho sobre eso. Y es un buen libro, aunque un poco loco, en cuanto a biografía sobre Hudson. Ni sé si entendía inglés. Y hay que pensar que el sonido para Hudson era su manera más rápida en su mente de volver atrás, volver a sus 32 años y pico en Argentina. Entonces, eso es mi título, Vivir en el sonido del viento. Quiero ahora abrir el libro y irme a los epígrafes que elegí. Son en traducción. El primer epígrafe lo descubrí en 1978, hace siglos. Y lo descubrí en una revista literaria muy importante, The Times Literary Supplement. Y el caso es que todas las reseñas eran anónimas. Entonces yo no sabía quién había escrito esta reseña perfecta. Y leo lo que puse como mi epígrafe. Uno no quiere recomendar el libro, sino recibirlo como una persona. Y no la persona fragmentada e imperfecta de la autobiografía ordinaria, sino una persona íntegra y plena a quien conocemos rara vez en la vida o en la literatura. Es una cita muy importante porque justifica un acercamiento biográfico. Más allá de lo que escribió, más allá de su amor por los pájaros, hay un personaje que surge de la prosa que leyó esa crítica anónima que le hablaba de esa cosa íntegra y plena. ¿Quién era eso?
Y descubrí muchos años después, cuando The Times Literary Supplement decidió sacar el anonimato, yo justo en ese momento empecé a escribir para The Times Literary Supplement con mi nombre, y descubrí que era Virginia Woolf. Eso fue un gran descubrimiento para mí. No, mucha otra gente quizá lo sabía, pero yo no. Entonces era como una justificación de esta obra. Y el segundo viene de Joseph Conrad. Ha sido citado antes, un escritor polaco que vivió muchos años como capitán de barco. En un momento de su vida no sabía si escribir en francés o inglés, y decidió escribir en inglés, y nunca supo hablar inglés bien. Entonces su acento era de un polaco hablando inglés bastante tarde en la vida. Él dijo una frase casi borgiana: saber que has podido leerme sí que es una buena noticia, pues uno no escribe más que la mitad del libro. Tomo esa segunda parte: uno no escribe más que la mitad del libro. Es decir, que el lector escribe la otra mitad. Ahora, en las biografías, he leído todas las biografías hasta 2015, en español y en inglés. Todas toman a Hudson como un ente biográfico, es decir, a base de documentos, diarios íntimos, cartas, bla, bla, bla. Todo lo que uno puede deducir de lo poco que ha dejado él, porque hay muchas lagunas en la vida de él, muchas cosas que nunca vamos a saber, porque quemó todo, casi 2.000 cartas, quemó manuscritos, y casi toda la correspondencia que ha sido rescatado por sus amigos, enemigos, porque él les pidió a todos a destruir todas sus cartas. Son cartas a él, pero no cartas de él hacia sus corresponsales. Entonces, esa mitad del libro que es del autor también es una justificación para incluirme, mis semejanzas y desemejanzas con Hudson. Era un tipo muy raro, muy difícil, muy privado. Me mantenía a cuestas, siempre lo sentí como persiguiéndome, destruyendo lo que pensaba, lo que escribía. No quiso ser descubierto. No es que tenía un secreto, aunque descubrió uno muy interesante que salió, y voy a terminar con esa cosa que un poco cambió mi actitud hacia quién era Hudson. Porque la mujer que era su íntima amiga, Linda Gardner, que era la secretaria del Society for the Protection of Birds en Londres, y también dirigía la revista del Society for Protection of Birds, mantuvo, ahora no me acuerdo cuántas cartas, digamos 84, by the way, 84 cartas selladas, nadie podía leerlas. Después, cuando ella murió, unas sobrinas mantuvieron este secreto. Cuando Alicia Jurado escribió su biografía, no pudo leer esas cartas. Finalmente salieron a la luz. Están en la biblioteca del British Society for Protection of Birds. Y leí toda la correspondencia de él a ella, no de ella a él, porque él destruyó todo. Y era chocante. Todavía no sé decir si Hudson tuvo una affair o no, pero casi, es un casi affair. Se enamoró de esa mujer creo que se mantuvo su virginidad, pero no sé, porque no puedo probar nada, menos lo que está en las cartas. Entonces, al descubrir esto, pensé, bueno, hay una vida futuro para todo vendrán más cosas, van a salir más cosas. Yo cumplí con lo que pude hacer, 20 años de amor a Hudson, oscilando entre argentino e inglés. Y un tercer aspecto, que es lo último que voy a estudiar de Hudson, que es su parte yankee.
Hudson era un yankee. Yankee quiere decir del noreste de América, New England. Y mucho de su vida surgió de esa parte de él. Hemos hablado, por ejemplo, del techo que descubrió, que era ¿cómo se? Tablas, sí, claro, de tabla. En inglés se llama shingles. Y cuando leí esto, descubrí que Thoreau, el autor americano, un favorito de Hudson, también cortaba sus propios shingles en la casa de Walden que construyó él mismo. Es decir, toda la gente de New England tenían techos de shingles, que era una manera de cortar la corteza del árbol y ponerlo como techo. Entonces, tablas no quiere decir lo que shingles quiere decir en inglés, pero no importa. Y voy a terminar con un enigma. He descubierto 8 traducciones de Allá lejos y hace tiempo, 8 traducciones al español. Es raro que tanta gente haya hecho el trabajo de retraducir la obra de Hudson. ¿Y por qué? Obviamente han sentido insatisfacción con las versiones anteriores. Han hecho una nueva versión. No he cotejado todo, he cotejado 6 de las 8, 2 han desaparecido de mi vista, por lo menos. Y hice una comparación muy lenta, pero de las primeras 10 páginas nada más. Y descubrí que Alicia Jurado ha hecho la mejor traducción. Que la traducción de Pozo, que sí, creo que sigue en prenta, nunca se agotó, fue dirigido a adolescentes y no incluyó lo que se lee en Alicia Jurado, que es un autor que habla de su pasado, pero con una conciencia de su pasado. Hay 2 niveles, hay el pasado y hay la conciencia del pasado, que son los recuerdos, etcétera, etcétera. Entonces, quiero terminar con esto, nada más. Es lo único que... gracias. Te pasaste unos minutos, pero no nos dimos cuenta. Terminamos con los libros y ahora venimos a otras 2 manifestaciones distintas de Hudson, otras 2 miradas distintas de Hudson. Una mirada que tiene que ver con el cine, ¿no? Ha habido algunas representaciones del cine de Hudson. Nos acordamos de Antín y Allá lejos ese tiempo. Nos acordamos de Mansiones Verdes, hay algunas representaciones y hay también algunos que otros pequeños documentales dando vueltas. Pero ahora vamos a tener una especie de primicia cuando lo invitamos a Andrés Di Tella a que suba, y después viene la parte de cierre, que es la parte educativa, ¿no? Que creo que es lo que hace falta también en el mundo de Hudson. Así que Andrés Di Tella nos va a presentar experiencias de la película sobre Hudson, La Pampa. Andrés es cineasta, periodista y director de cine argentino. Dirigió varias películas documentales, todas estrenadas en salas cinematográficas de la Argentina y difundidas en festivales y universidades de varios países del mundo. Bueno, Andrés, muchas gracias. Gusto. Gracias, Andrés. A vos. Debería decir, empezar por agradecer a este país generoso que me pone en una mesa de expertos de Hudson, que no lo soy, pero me caí en el pozo de Hudson como Alicia en el País de las Maravillas persiguiendo al conejo, ¿no? Y para ser muy breve, yo estoy haciendo una película que no tiene título todavía, pero como título provisorio le puse Mixtape La Pampa. Eso que veíamos antes, este es Bernabé que está ahí grabando sonidos de aves. Es un documental tras las huellas de Hudson, es decir, por todos los lugares dentro de la Argentina y sobre todo en la llanura pampeana donde sabemos que anduvo Hudson, gracias a todos los biógrafos como Jason y tantos otros investigadores.
pero no es un documental sobre Hudson, lamento decepcionarlos, y no es una biografía. Aparece, ahí hicimos, acá veo que está, creo que al fondo Darío, ¿estás Darío o no? Sí, ahí está, Darío Schwarstein, que hizo la dirección de fotografía, de algunas de las imágenes que van a ver, un momento. Investigamos bastante a fondo, en parte gracias a que no podíamos filmar por la pandemia, ¿no? Pero la idea, a pesar de esa bastante profunda investigación y releyendo algunos libros de Hudson, otros que no había leído, sobre todo los que no hablan de la Argentina, que a veces no se suelen leer, también me ayudó mucho Bernabé en ese sentido. En ese recorrido, que es un recorrido por los paisajes de La Pampa, buscando un poco el paisaje que describe Hudson, ¿no? Un paisaje de hace muchos años. Y lo que descubrimos es que ese paisaje no existe más, ¿no? Ese paisaje está en pedacitos, se puede encontrar en pedacitos. O sea, lo que él describe, de que él llama el pampas grass, ¿no? La cola de zorro o cortaderas que se desplegaban por kilómetros y kilómetros a la redonda y se podía seguir durante días a caballo atravesando y aparecía un ombú. Bueno, el pampas grass ese no existe más, hay un cachito al lado de la ruta, otro cachito allá. Ombúes no hay más, salvo en los pueblos, en algún casco antiguo, pero en el campo no hay más ombúes. Nosotros buscamos para filmarlo. Solamente esta imagen me interesa porque cuando yo tenía parte de mi motivación para hacer esta película, creo que por un lado tenía ganas de recorrer, salir a la ruta, tomar un café horrible en una YPF, todo eso era como una felicidad total después de 2 años de encierro, ¿no es cierto? Y a la vez la vida de Hudson también me evocaba esa tensión, esa especie de división entre dos mundos, que es el mundo de la Argentina, de La Pampa, y el mundo de Inglaterra, donde vivió la mayor parte de su vida finalmente. Yo en algún sentido también la compartí porque durante muchos años de mi infancia y primera juventud la viví en Inglaterra. Y en ese momento es que vi un documental a la cual pertenece esta imagen, que se llamaba Wildlife Safari to the Argentine, que era un documental que yo vi a los 11, 12 años en Inglaterra y me sorprendía que mi propio país fuera objeto de un safari, ¿no? Como una especie de cosa muy exótica. Y ahí aparecía por primera vez en mi conciencia el nombre de William Henry Hudson. Lo decían como él fue el que dio a conocer ese mundo de La Pampa. Entonces en esa búsqueda, a través de esos lugares donde estuvo Hudson, me crucé con personas en mis investigaciones, hice varios viajes en rigor, que para mí no eran necesariamente hudsonianos o expertos o biógrafos, sino personas que encarnaban para mí el espíritu de Hudson hoy. Es decir, Bernabé es además un experto en Hudson, pero en realidad lo que para mí encarna más que nada es su pasión por las aves, su meterse en la laguna a grabar sus sonidos, que es lo que representaba esa imagen. Y así, qué sé yo, hay un hombre que conocí en Chascomús de 98 años, que está haciendo un hombre que nació, que se crió y trabajó en el campo desde los 13 años y al jubilarse empezó a fabricar una especie de estancia gigantesca con miniaturas que hace él mismo, como si fuera de memoria, recreando su vivencia, su propia vida. Él no sabe quién es Hudson, pero para mí es Hudson, o sea, porque está haciendo lo mismo. Está recreando de memoria un mundo que yo no pertenece más, ¿no? Entonces, para terminar, tengo una pregunta, ¿no? Que es un poco, creo que la pregunta de la película, que es: Hudson vivió 33 años casi en la Argentina
como todos ustedes saben, y se fue y nunca volvió, ¿no? Y sin embargo dedicó buena parte de sus esfuerzos en recuperar ese mundo perdido, escribir sobre Hudson. Esta imagen me parece, es una imagen de las manos de Rubén Rivera comunicándose con Hudson de alguna manera. Y creo que muchos de los que aparecen en la película tienen la comunicación sabiendo quién es Hudson y a veces sin saber quién es Hudson. Se comunican y lo mantienen vivo. Y la pregunta es, ¿por qué no volvió Hudson a la Argentina? O a La Pampa, como prefería llamarla él. Porque en algún momento, ya bastante grande, él confiesa que había recibido una carta de uno de sus hermanos, que era el ingeniero, que le había ido bastante bien, que le ofrece volver a Argentina, volver a tu país, y yo te apoyo, yo te banco, digamos, y vas a poder dedicarte a lo tuyo, no esta tontería de escribir novelas, un poco le dice también. Pero además porque él sabía que le estaba pasando muy mal. Hudson la pasó durante muchos años muy mal, en términos económicos y de tratar de llegar a fin de mes, por así decirlo. Y Hudson, creo que es en el prólogo a un naturalista en El Plata, si no me equivoco, evoca esa carta recibida, no sé, 20, 30 años antes, y dice, quizás ahora que lo pienso, de los dos caminos que se me ofrecían, tomé el camino equivocado, es decir, no volver a la Argentina. Pero ¿por qué no volvió? No lo contesta. Porque era el destino, quizás. Y mi pequeña hipótesis es que él sabía que no se puede volver a casa. No se puede volver a casa, ¿qué quiere decir? Que casa ya no es la misma. Él sabía que la Pampa que él amaba se estaba transformando. Y además creo que más profundamente, y creo que más en un sentido que todos podemos identificarnos, no podemos volver a esa infancia que amamos, a ese mundo que vivimos en la juventud cuando ya desapareció. Es imposible. Entonces yo creo que él tenía conciencia de que no se puede volver a casa. Ahora, pensando un poco más y trabajando en la película y releyendo los textos de Hudson, me llegué a preguntar si no era al revés. Si no era que, no es que no podía volver a casa, sino que no se pudo ir nunca de casa. Que quizás la forma de no irse de casa fue dejar atrás la Pampa, vivir en Inglaterra, en Londres, que él odiaba Londres. Solo los parques le daban un poco de felicidad. Porque de ese modo él podía seguir viviendo en la Pampa, en su infancia. Y la vividez que aparece de las escenas vividas en la Pampa, no solo en Allá lejos y hace tiempo, sino como ha reseñado un poco Bernabé también en muchos libros que no hablan de la Argentina, que hablan de los pájaros de Inglaterra. Siempre aparece un recuerdo, aparece un flash que quizás muchas veces está ligado a un pájaro, pero que tiene una vividez que a veces las otras escenas no tienen. Entonces, creo que es esa un poco la hipótesis a la cual estoy llegando, que no es que no se puede volver a casa, en el caso de Hudson, sino que no se pudo ir. Así que bueno, en eso estoy. Muchas gracias por tolerar mi presencia. Bueno, muy interesante. Ya va quedando poco, queda una última expositora y después los voy a invitar a ver 5 minutos nada más de un video que forma parte del conjunto de videos que hicimos de Hudson tiene voz, de Horacio González. La próxima expositora es la doctora Claudia Ferradas, que presenta el manual Guillermo Enrique Hudson en el aula, actividades para proyectos transversales.
Claudia es doctora en estudios de lengua inglesa por la Universidad de Nottingham y magíster en educación y desarrollo profesional por la Universidad de San Giglia. Gracias, Claudia, por estar y bueno, la parte educativa. Gracias a ustedes, buenas noches. Qué desafío cerrar este panel, ¿no es cierto? Bueno, yo llego a Hudson como amante de la literatura a través de sus textos, pero sobre todo como docente, como formadora de formadores en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, donde preparamos docentes y traductores en 11 lenguas. Y en mi caso particular, en la enseñanza del inglés, me planteé todo el tiempo qué materiales educativos podíamos desarrollar que nos permitieran no solo hacernos preguntas sobre los otros, lo cual es maravilloso, sino también encontrar las palabras para expresar la propia identidad, que creo que durante muchas décadas no hicimos en la enseñanza de lenguas extranjeras, en particular en la enseñanza de la lengua inglesa, que se constituye hoy en la lengua franca de la comunicación internacional. Fue entonces con esa intención que me acerqué a Hudson hace ya muchos años y a muchos otros autores como Robert Cunningham Graham en mi tesis doctoral en Nottingham, mirando a la Argentina desde Inglaterra y planteándome cómo rediseñar los materiales educativos. Perdón. Fue así que me acerqué a Carlos con motivo de la conmemoración del centenario y bueno, aprovecho esta oportunidad para agradecerle públicamente el que haya creído en la locura de este proyecto. Así que hoy les presentamos este manual que está disponible para los docentes de todo el país gratuitamente gracias a los fondos que nos ha provisto la Fundación Verónica Obsejevich, cuyo director nos acompaña, y también el apoyo de ISARP, English Speaking Scholastic Association of the River Plate, o Educadores Asociados del Río de la Plata, cuya directora académica Silvana Tejón también nos acompaña. Así que muchas gracias, porque allí pudimos dar 4 talleres para docentes, donde pusimos a prueba las ideas que teníamos, y ahora tenemos este manual, 134 páginas de ideas para que los docentes en español y en inglés puedan bajarlos gratuitamente, fotocopiarlos, imprimirlos, usarlos y esperamos adaptarlos en sus propias clases. ¿Dónde vive este manual? En la página web. ¿Cómo es exactamente? Hudson. HudsonCulturalNatural.com. Exacto, y allí dentro de los artículos destacados está el material. El material ha sido escrito por Carlos, dedicándose a ciencias naturales, por Nilda Mercedes Rodríguez, a quien ustedes ya han escuchado y escucharon su pasión por Hudson y sobre todo por la educación y por las ideas maravillosas que tiene para los más chiquitos, lo que hacen en el museo y lo que intentamos hacer ahora en las escuelas cada vez más. Así que no sé dónde está sentada ahora Mercedes, gracias enormes, porque este manual no sería lo que es sin vos. Realmente tu creatividad y tus ganas saltan de cada página. Muchas gracias por eso. Una de las cuestiones que más me interesó fue esto de que Hudson es Guillermo Enrique Hudson y también es William Henry Hudson. Esta identidad bífida, como la llamó Andrew Graham Yule, de todo anglo-argentino. Yo no soy anglo-argentina, pero soy anglo por adopción en cuanto a la educación, pero creo que lo importante no es categorizarse por nacionalidad, sino trascender esas categorías. Por eso le agradezco a Jason que lo haya hecho desde el libro y desde la traducción también. Este doble adjetivo anglo-argentino habla de lo que Homi Bhabha llama hibridación, pero un híbrido puede ser considerado algo poco auténtico. Bueno, no. Él nos dice, esto es una oportunidad para una suerte de subversión que convierte las condiciones discursivas de dominio, así podemos leer al imperialismo, ¿no es cierto?, en áreas de intervención. Yo creo que la maravilla que nos propone Hudson es esa intervención, es ese bache en la información donde podemos entrar a trabajar interviniendo desde una mirada bífida, desde una mirada de, como decía Andrew Graham Yule también, de una pistola de 2 caños.
Entonces, esto cae directamente dentro de lo que llamamos un enfoque educativo intercultural bilingüe, que está especificado en el diseño curricular de la Ciudad de Buenos Aires, publicado en el 2001, aún unos meses antes de que se hiciera el marco común europeo para enseñanza de las lenguas, donde este enfoque es tan importante. Somos pioneros en esto, y este diseño curricular de la Ciudad de Buenos Aires ha sido retomado por cada una de las provincias de la Argentina y por los núcleos prioritarios educativos que publica el Ministerio de Educación en el 2012, y me pregunto hasta dónde estuvimos realmente teniendo en cuenta esta educación intercultural en los contenidos y en las metodologías que hemos venido utilizando. Entonces, las lenguas extranjeras tienen una enorme contribución que hacer en este sentido. ¿Por qué, nos preguntamos, Hudson escribe en inglés? Bueno, sabemos, hay motivos históricos, está en Inglaterra, está escribiendo para una audiencia británica. Eso a mí, educador, profesora de inglés, me da la oportunidad perfecta para encontrar los recursos, las estrategias discursivas para hablar de mí mismo ante otro que no sabe de mí. ¿Cómo le explico a un inglés que en el siglo XIX o principios del XX nunca vio una llanura, a menos que haya estado en Sudáfrica? ¿Cómo le explico qué es la Pampa? Y bueno, de los 110 libros que trabajé en mi tesis doctoral, 98 hablan de un mar de pasto. Porque, por supuesto, el mar es eso que el británico conoce. Esta estrategia, que suena tan obvia, no lo es para un chico que está aprendiendo una lengua y que necesita una estrategia para hablar de sí mismo. Esto de decirle al otro lo que el otro ya conoce, para que el otro pueda entender de dónde vengo, es una estrategia que creo debemos cuidar desde el primer día en los materiales que elegimos. Y Hudson nos da el modelo, nos da la oportunidad. ¿Para qué destinatarios? Para un destinatario extranjero que no sabe de mí. ¿Cuándo glosa los términos? Dice estancia y después lo explica, pero mantiene la palabra estancia, la palabra palenque. ¿Cuándo parafrasea? ¿Cuándo compara? Esas estrategias están todas ahí, sobre todo en Far Away and Long Ago, allá lejos y hace tiempo. Entonces, nos permite expresar nuestras múltiples identidades y nos da oportunidades de trabajo transversal, donde profesores de lenguas adicionales y de materias en español podemos trabajar juntos en proyectos comunes. De esto se trata el material que les presentamos. Y aquí tienen, por ejemplo, Carlos nos presenta el pastizal del que hablábamos, que queda muy poco, y nos hace un comentario después de un fragmento de Hudson diciendo: ¿cuánto queda de esto? ¿Cuánto de lo que Hudson nos advierte tiene que ver con una educación ecologista hoy? Y podemos entonces unirlo a contenidos curriculares que están dentro de nuestra escuela primaria y traer a Hudson para que nos dé clase sobre esto. Y también, por ejemplo, tenemos la cuestión del mundo que Hudson veía que estaba desapareciendo, cómo ha desaparecido, cómo tenemos que cuidar el medio ambiente. Y bueno, en un naturalista en El Plata las advertencias ya están. Entonces, ¿esto es anticuado o todo lo contrario? Él es un pionero que ve más allá y al que debemos volver a leer. Y tenemos, Nilda Mercedes hizo todo este trabajo de arte, ha pasado por el stencil, por la silografía, por el origami en el cual es experta, por cine, teatro, música. No se dan una idea la cantidad de recursos artísticos con los que invita a profesores de primaria y de secundaria a llevar a los chicos hacia Hudson. Y tenemos, por ejemplo, una construcción en origami de la casa museo, y cómo invitar a los chicos a visitarlo, a trabajar, como ella nos contó que lo han hecho en un taller allí mismo en el museo, pero si no pueden visitar el museo, hacerlo desde la escuela. O estos adivinadores con el que todos jugamos, pero de pronto jugar un juego que tiene que ver con las obras de Hudson o con los temas de Hudson, con los animales, con los pájaros que él menciona. Bueno, y también Mercedes nos ha grabado un video sobre este precioso objeto que está en el museo, que es un reloj de bolsillo de Hudson. Y Griselda Beacon, quien ha colaborado conmigo en la parte en inglés, hizo todo un trabajo sobre el reloj. Y es un trabajo realmente bilingüe, porque el video está en español, está en castellano rioplatense. Y nosotros le proponemos a los chicos que le explique al mundo
en inglés cuál es su objeto preciado, por qué ellos lo pondrían en su propio museo familiar, qué significa para ellos, y de esa manera apropiarse también de un objeto querido por la familia, del mismo modo que el museo custodia el reloj de Hudson. Y para terminar, tenemos varias actividades basadas en fragmentos de El Ombú y otras historias, de Allá lejos y hace tiempo, de la Tierra Purpúrea, etc., donde invitamos a los chicos nuevamente a apropiarse del texto, ya con niveles de inglés mucho más alto, sobre todo para las escuelas bilingües que ISARP representa, pero también en escuelas como el Mariano Acosta, el Lenguas Vivas, que tienen la nueva escuela secundaria con niveles de inglés muy altos, que tienden al bachillerato internacional, y entonces tomamos los textos de Hudson para que los pongan en diálogo con sus propios textos en español y también con los textos que leen para los exámenes en inglés. Así que este es un recorrido y hemos creado un Padlet que está a disposición de todos. Si quieren pueden copiar el QR y visitarlo, que sigue creciendo cada vez más con las contribuciones de los docentes que asistieron a los 4 talleres que ISARP organizó, el último fue ayer, y que cada vez nos han traído más canciones, más proyectos, más ideas, y que se van agregando al Padlet para que todo docente pueda acceder a esos vínculos gratuitamente. Silvia Molloy, a quien admiré siempre tanto y que nos ha dejado hace unos meses, escribe en un libro que se llamó Vivir entre lenguas: el bilingüe nunca se desaltera, valga el galicismo. Desalterer, calmar la sed. Siempre se escribe desde una ausencia. La elección de un idioma automáticamente significa el afantasmamiento del otro, pero nunca su desaparición. Esto lo sentimos en un Hudson que escribe en inglés, pero donde el fantasma del español está siempre presente, del español rioplatense, del español de La Pampa. Yo siento eso cuando escribo mi propia poesía, siento eso cuando, como la semana pasada, estoy recorriendo Hyde Park y me acerco una y otra vez, porque estoy trabajando en la universidad en Inglaterra, al santuario de pájaros que se llama William Henry Hudson, y siento otra vez esta doble alianza a 2 nacionalidades, a 2 orillas, que en realidad son mucho más, son ese tercer lugar del que habla Homi Bhabha, del que nunca podemos escaparnos, el lugar de haber conocido más de una cultura. Así que espero que esto sea una mediación, más que una elección de pertenencias, una mediación entre el pasado que vivió Hudson y el que recordó, y el presente, una mediación entre diferentes áreas curriculares que no deben estar divorciadas en compartimientos estancos, sino en relación, entre lenguas, entre países y culturas y entre visiones del mundo. Y que de todos nosotros y todos los docentes que toquen esos materiales surjan nuevas identidades, nuevos proyectos, nuevas ideas para seguir releyendo a Hudson. Muchísimas gracias, Carlos, Mercedes y a todos. Bueno, el final entonces que les propongo, independiente de esto, tenemos para los que aguanten, los que tengan ganas, después de este video, podemos quedarnos unos 10-15 minutos en el hall preguntando datos y charlando un poco con los autores que más les hayan interesado. Y quiero agradecerles la paciencia, el tiempo de estar en esta maratón hudsoniana que tuvimos el día de hoy. Y para terminar, quería mostrarles, ya que estamos en... No quería mostrarles el desastre de mi computadora, sino que quería mostrarles este video que fue el último video, según lo que nos pudo contar su señora, fue el último video que filmó Horacio González en el mes de febrero en la librería Fernández Blanco. Nos hizo este video para el canal de YouTube Hudson Tiene Voz, y me parecía muy oportuno, estando en la Biblioteca Nacional, que es un lugar que lo honra, recordar las palabras de Horacio González y cerrar de alguna manera este coloquio con la voz de él. Muchas gracias por la atención. Tiene voz. Hudson tiene voz. Bueno, me siento en el escritorio y veo las mansiones verdes de Hudson. Abro para leer una pequeña frase que es sobre Hudson, y una frase muy conocida. Quizás
una de las frases que define con más precisión el estilo de Hudson, y la escribió Joseph Conrad, que tenía la peculiaridad de ser también un escritor polaco que escribía en inglés. Como es muy célebre también la frase de Borges, que define muy con su paradojal precisión la escritura de Hudson como un escritor argentino que escribía en inglés. Tenemos a Conrad como un escritor polaco que escribe en inglés. Esa composición no coincidente entre la mención a una nacionalidad y la mención a una lengua es uno de los grandes temas de Hudson, y vamos a leer ahora la frase de Conrad que dice que Hudson es un producto de la naturaleza y de ella tenía la fascinación y el misterio. Él escribía como crece la hierba. Me voy a detener apenas unos minutos en la reflexión sobre qué significa comparar una escritura con un aspecto de la naturaleza, que es el ver o el oír crecer la hierba. Evidentemente, la hierba también es una expresión muy amplia, a la que le podemos decir pasto, gramilla. Verla crecer supone un movimiento de la naturaleza que no es fácil equiparar a un sentimiento que proviene del estilo literario. Esa no facilidad, ese encuentro con un obstáculo, cómo pensar la naturaleza desde la escritura, si es que la escritura fuera a imitar a la naturaleza, si es que la escritura fuera una réplica con sus propios medios escriturales de lo que hace la naturaleza cuando crece, cuando deja de crecer, cuando explota, cuando se derrumba, cuando se escucha su voz. Y aquí también otro tema de gran interés para Hudson, que es si escribir se puede equiparar a un movimiento de los pastizales o si escribir se puede equiparar a un movimiento de la voz. Y por esta vía la pregunta sería también algo que nos dirige hacia la naturaleza. ¿Se puede escribir en relación a la capacidad de compararse entre sí que tienen la palabra y la voz de los pájaros? Entonces, este tema hunde profundamente su significado en la escritura de Hudson. Hay un estilo en Hudson de la escritura que es un fenómeno que distingue a los seres humanos de la vida animal y de la vida natural en general. Se posee la escritura, la lengua, la voz. Ese es un tema profundo de Hudson. ¿Qué podemos decir de esa distinción entre la oralidad de la naturaleza y la oralidad humana? En Hudson hay una zambullida en un océano complejísimo, que es buscar paralelismos, similitudes, buscar audibilidades que se puedan cotejar entre la de los pájaros y la de los humanos. De ahí sus grandes relatos. En Allá lejos hace tiempos, como todos los que lo leyeron bien lo saben, su asombro y su placer en escuchar la voz de los gauchos, esos sabios iletrados, como lo llama, ahora no recuerdo bien la expresión que usa, porque el ser iletrado está sustituido perfectamente por poseer una voz. Y acá se plantea el problema de si es más importante poseer la letra o poseer la voz. Pero el problema no termina ahí, en los gauchos que escuchan las pulperías, que cuando comienzan a recitar es como un diálogo secreto, profundo e inaudible por ningún otro que no sepa también oír el modo en que habla la naturaleza. Hudson tiene voz.